Bueno, vamos a comenzar esta lección del viernes 1 de abril acerca de la teología del vaciamiento de Cristo, que se aplica también, según algunos autores, al vaciamiento de la Virgen Santísima. En el nombre Ujú. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la en la vida y en vida y la en la muerte, muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Señora. Señor. Entonces estamos en el capítulo 26 del profesor de Fiores, que titula El modelo kenótico, María Madre de la Debilidad. Kenótico deriva de la palabra griega kenosis, que significa vaciamiento. Entonces, para explicar este tema, el profesor de Fiores toma como base el texto de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, en donde se habla de que Cristo no exigió la gloria debida a su divinidad, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervo de Dios. Así también, según este otro autor, Raniero Cantalamessa, aplica a María ese himno dedicado a Cristo por San Pablo en la carta a los Filipenses. Entonces, Raniero Cantalamessa hace esta versión del himno de Cristo. Dice Raniero: María, aun siendo la Madre de Dios, no consideró un tesoro codiciable su proximidad a Dios, sino que se despojó a sí misma de toda pretensión, asumiendo el nombre de sierva y apareciendo al exterior como cualquier otra mujer. Vivió en la humildad y en el escondimiento, obedeciendo a Dios hasta llegar a acompañar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso Dios exaltó a la Virgen y le dio el nombre que después del nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre, para que ante el nombre de María toda cabeza se incline, en el cielo, en la tierra y en las profundidades, y toda lengua proclame que María es la Madre del Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto lo escribe Raniero Cantalamessa, haciendo una paráfrasis, es decir, una reproducción, una versión del himno atribuido a Cristo, pero en este caso Raniero Cantalamessa se lo aplica a la Virgen. Y dice de Fiores que en este himno eh, hay un autor que deriva una ética de la no violencia, y no solo el tema de la no violencia, sino también una explicación de la paz. Dice el profesor de Fiores que de este himno cristológico, del vaciamiento de Cristo, que no exigió que se le reconocieran sus prerrogativas como Dios, sino que se hizo hombre y aceptó la muerte de los delincuentes, una muerte en la cruz. Así también la Virgen Santísima se despojó de su dignidad de Madre de Dios y se hizo una mujer como cualquier otra de su época. Por ello, de este himno deriva el tema de la paz como exigencia ante los horrores de la guerra que ocurren a lo largo de la historia. Dice de Fiores que Dios en la Sagrada Escritura se define varias veces como el Dios de la paz. Así lo dice la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 33. También la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33. Y la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Yahvé es un Dios valiente en la guerra, y por ello los profetas afirman que Dios no tiene necesidad de la violencia para imponer su propia soberanía en el mundo. Así, de Fiore cita al profeta Jeremías, quien afirma que el Señor fomenta la paz en el capítulo 29 del profeta Jeremías.
Judith puede cantar que el Señor es un Dios que acaba con las guerras. En el libro de Judith, capítulo 16, verso 2. Jesucristo se halla íntimamente ligado a la paz hasta el punto de identificarse con ella, puesto que el himno de Efesios capítulo 2, verso 14 dice que Jesucristo es nuestra paz. Es decir, Jesús es la paz en persona, después de haber impugnado el muro de la separación que dividía a judíos y paganos, el muro que dividía varón y hembra, el muro que dividía amos y esclavos, según también lo dice la carta a los Gálatas, capítulo 3, versos del 27 al 28. Entonces, no solo Cristo es el príncipe de la paz, sino también el Espíritu Santo como comunión de amor. Ese Espíritu Santo que hace en los fieles que los fieles produzcan el fruto de la paz. Y por consiguiente la paz forma parte de los atributos de la soberanía de Dios sobre el hombre. El reino de Dios, dice San Pablo a los romanos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues quien sirve a Cristo en la justicia, en la paz y en el gozo, es estimado por los hombres y agrada a Dios. De modo pues que el ámbito de la paz es una condición del creyente derivada de la presencia de Dios en el creyente. Y esta paz también se descubre en la Virgen Santísima, ya que ella es la reina de la paz. Y el profesor de Fiores cita este autor en donde habla de la Virgen Santísima como reina de la paz. En el artículo de Lorenzetti, en el Diccionario de Teología de la Paz, publicado en Bolonia en 1997. Dice pues que María se descubre como reina de la paz porque entre todos los modelos del ser humano destaca la persona de María, ya que ella es el tipo ideal, el modelo de la Iglesia, que inicia el camino de la paz como criatura sobre la cual se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, según lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 35. El consentimiento de María a la propuesta de Dios representa una apertura de fe al Hijo de Dios, a su Hijo concebido en el vientre purísimo. Y en ese sentido María experimenta la paz de quien se siente bajo la mirada de Dios. Esta paz es dinámica. María ve en el Hijo de Dios que entra en la historia, ve la liberación que debe poner fin a las opresiones, a las injusticias, a las guerras. Y por ello el ingreso de Cristo en el seno purísimo de la Virgen hace que la paz se establezca mediante una alianza que Dios prometió al pueblo de Israel, según lo canta la propia Virgen María en el cántico del Magnificat. Dios visita a su pueblo al que le ha prometido que su presencia divina producirá abundancia de frutos de paz. Además, el alma de la Virgen está traspasada por la gran espada, que además de ser el símbolo del dolor, es signo de contradicción de la malicia de los hombres. Silvia, voy a apagar su micrófono porque se oyen unas voces. Entonces la Virgen Santísima está atravesada por la espada de dolor y que a través de ese dolor es el signo de la contradicción, de la torpeza de los hombres.
María indica el camino de la paz cuando les dice a los criados de la boda de Caná, hagan lo que Él les diga. Así se muestra el carácter de la persona de la Virgen Santísima en relación con Cristo, que es el camino que lleva al hombre a la paz. María es la mujer cuya maternidad es ampliada por el Hijo para que albergue a todos los discípulos que están presentes en el discípulo Juan que se encuentra al pie de la cruz. María es la ciudad de Jerusalén que acoge a sus hijos al amparo de sus muros para unificarlos en el templo viviente de Cristo, como lo dice San Juan en el capítulo 19, versos del 25 al 27, en donde Cristo le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre. A la Virgen Santísima le dice que ahí en Juan tiene a su hijo. Por ello María es el icono de la paz, con cuya asunción el creyente encuentra el camino de la peregrinación en la tierra a la eterna comunión con Dios, por el que ella precedió a los creyentes hasta alcanzar el objetivo de la vida de todo cristiano, que es vivir para siempre con Dios en esa paz divina de la que ya goza María Santísima una vez que ha sido asunta a los cielos. Hay un autor del siglo VII que se llama Teotecno de Libia, quien formula la identificación de María con la paz. Dice así Teotecno de Libia en el siglo VII: el profeta llamó paz a la Madre de Dios cuando dijo, la justicia y la paz se besan, la verdad germinará de la tierra, según el Salmo 84, verso 11. Por ello, según Teotecno de Libia, la paz es la Virgen Santísima, la propia María, y la justicia es Cristo y la fidelidad es Cristo. Es un texto de Teotecno de Libia que se expresa en la homilía sobre la Asunción de la Santa Madre de Dios. Es un texto del siglo VII en donde encontramos esta recurrencia de que la Virgen Santísima es la Reina de la Paz. Así pues, ya sea a través del ejemplo de María que encontramos en el Evangelio de San Lucas, o ya sea mediante la actividad con la que el Espíritu Santo le comunica la vida a Santa María, ella como Madre de Jesús ejerce una influencia en favor de la auténtica vida cristiana. Cuando el creyente se dirige a María, el creyente puede encontrar el camino de la paz que se manifiesta por medio de la alianza que Cristo ha querido establecer con la humanidad al encarnarse en el vientre purísimo de la Virgen Santísima. Y esa alianza de Cristo, cuando se encarna en el seno de la Virgen, incluye la paz a través de la maternidad divina de la Virgen en relación con Cristo. Y en esa maternidad divina está incluida nuestra paz, porque la vía de la maternidad espiritual que María ejerce sobre los creyentes y que deriva de la maternidad divina de haber engendrado a su Hijo Jesucristo. A nosotros los discípulos de Cristo nos llena de paz al interceder por nosotros como Reina de la Paz desde el cielo. En particular, la Sagrada Escritura nos permite comprender dos aspectos de la personalidad de Santa María de Nazaret y que son revelados por Isabel y por Jesús mismo, cuando Isabel le dice a María que a qué se debe que la visite la madre de su Señor,
Y también cuando Jesús desde lo alto de la cruz le dice a Santa María que ella es la madre de los hijos dispersos de Dios. Y entonces, en ese mensaje de Cristo desde la cruz, está contenido el mensaje de que María es la reina de la paz, puesto que se identifica con la ciudad de Jerusalén, que alberga a todos los hijos, a todos los creyentes en Cristo, a todos los que se refugian en la redención, en el misterio de la salvación de Cristo. En conclusión, dice el profesor de Fiores que hay varios contenidos que se refieren al pensamiento de la debilidad, ese pensamiento de la debilidad que expresa San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, que Cristo no exigió la gloria debida a su divinidad, sino que se anonadó tomando la forma de siervo de Dios. Y esta es el tema, este es el contenido por el cual también la Virgen Santísima participa en ese vaciamiento de Cristo al encarnarse en la Virgen, porque de manera implícita la Virgen María participa de la debilidad de Dios, participa de la debilidad de Cristo al encarnarse Cristo en el vientre purísimo de Santa María. Dice de Fiores que Santa María es llamada por San Agustín Madre de la Debilidad, porque ella toma parte en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y porque el propio Jesús aleja de su modo de vivir cualquier expresión de dominio y realiza el mesianismo, es decir, la función de Mesías, en la pobreza y en la no violencia. También la Virgen Santísima se sitúa en un nivel de mujer pobre, sin influencias, que no se aferra a su dignidad de Madre de Dios, ni exige los correspondientes privilegios. El carácter concreto de esta dimensión terrena de María y de Cristo no debe olvidarse nunca, puesto que ese carácter de vaciamiento de Cristo, del que comparte la Virgen Santísima su realidad como mujer del pueblo judío, no deberá descartarse en los tratados del estudio de Mariología. Entonces dice el profesor de Fiores que la no violencia, la piedad, la misericordia, la ternura materna, derivadas de la elección que hizo Jesucristo al asumir la debilidad humana, todos esos valores de Cristo, la no violencia, la piedad, la misericordia, la ternura, armonizan con la figura de la Virgen María y la convierten en emblema de paz y de reconciliación en el mundo de la cultura posmoderna. Dice pues de Fiores que el límite de la debilidad, del pensamiento de la debilidad, se encuentra en la despreocupación expresada en la paradoja bíblica que expresa Jesucristo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos del 9 a 10. Mi poder triunfa en la flaqueza. Cuando me siento débil es cuando estoy más fuerte. Segunda Corintios, capítulo 12, versos del 9 a 10. La debilidad de Cristo, pues, se extiende a los apóstoles que siguen siendo discípulos de Cristo también en ese vaciamiento. Como dice San Pablo, cuando me siento débil es cuando soy más fuerte. Y eso lo comparten los discípulos con lo que dice Jesús en la carta a los Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, que Cristo no exigió la gloria debida a su divinidad, sino que se anonadó haciéndose hombre
y tomando la condición de siervo. Y esta realidad que Cristo inaugura de hacerse débil en la naturaleza humana, la comparte también con los discípulos cuando San Pablo afirma que cuando me siento débil es cuando soy fuerte. Y esta condición del discípulo sigue siendo un misterio que se convierte en la fuerza dinámica del Señor en el espíritu de los creyentes. Es decir, la debilidad y la fuerza coexisten y son indisolubles. Esas dos realidades cristianas en el creyente, la debilidad de haberse hecho Cristo hombre y de que dice San Pablo que cuando es más débil se siente más fuerte, es una debilidad que coexiste con la fuerza que hace del discípulo un hombre valiente para predicar el Evangelio y arrostrar todas las dificultades de su vida de apóstol. Y así también la encontramos en la Virgen Santísima, que participa del misterio del vaciamiento de Jesús, cuando en María, sierva pobre del Señor, dice el cántico del Magnificat, Dios hizo grandes cosas en María Santísima, a pesar de haberse ella hecho la sierva, la esclava del Señor. Sin embargo, la misma Virgen reconoce que en ella Dios ha realizado grandes cosas. De modo pues que aquí el pensamiento del profesor de Fiores dice que coinciden la debilidad con la fuerza que proviene de Cristo. Y en María, Madre del Señor, Dios realiza grandes cosas hasta llegar a coronarla de gloria y de inmortalidad cuando es llevada al cielo por manos de los ángeles al final de su vida terrena. Vemos pues cómo estos dos contenidos de la debilidad de Cristo hecho hombre y de María, a pesar de haber sido Madre de Dios, hecha una mujer sencilla, esas dos realidades conviven con la fortaleza, con la fuerza que Dios otorga a los creyentes y que se ven concretizadas en la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, y también en la asunción de Santa María al cielo hasta llegar a ser coronada como reina del cielo, a pesar de haber sido hecha esclava, sierva, discípula del Señor. Este es pues el tema del vaciamiento y de la gloria, que tiene que ver con la kenosis, o sea, el vaciamiento de Cristo, cuando decide asumir la naturaleza humana y abandona sus prerrogativas de Dios, como son la eternidad, la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Esas son las prerrogativas que, según la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 8, Cristo asume, y que a partir de esa asunción Él se anonada, es decir, toma la condición de siervo al encarnarse en el vientre purísimo de la Virgen Santísima. Y la propia Virgen participa de ese vaciamiento de Cristo cuando el ángel la visita y el ángel le dice que va a ser madre de Dios, y ella simplemente dice: aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. De modo pues que este tema del vaciamiento tiene esos dos ámbitos. Por una parte, la debilidad, tanto de Cristo como de María, y por otra parte, la fortaleza que tanto Cristo como la Virgen reciben y llevan a la plenitud cuando son elevados al cielo. Y en ese sentido
para el creyente cristiano también es lógica esta continuidad entre el vaciamiento de sí mismo, es decir, no creerse un gran personaje en la historia, sino asumir la condición humana y vivir su debilidad, sus enfermedades, sus condiciones de dificultad, de pobreza, de enfermedad, de falta de recursos, hasta llegar a esa plenitud de gracia que significará la vida divina en Dios, la vida eterna, el paraíso, el cielo, la resurrección, la gloria eterna. Ese es el capítulo 26 que nos ha expresado el profesor de Fiores, y en el capítulo 27 propone estudiar la forma de la Virgen Santísima desde el punto de vista de la personalidad. Dice como subtítulo de este tema, el profesor de Fiores, María es un tipo o un icono, una imagen de la Santísima Trinidad. Y para proponer este tema nos habla el profesor de Fiores de dos corrientes que desembocan en la condición de la Virgen como modelo antropológico de vida de relación con la Santísima Trinidad. Dice que el personalismo, como es la hipótesis filosófica de Paul Ricoeur, este personalismo atrae la atención sobre el otro como constitutivo de la persona, porque dice Paul Ricoeur que en la medida en que yo tomo en cuenta a mi hermano, a mi propio semejante, en esa medida también yo llego a ser una persona al relacionarme con los demás. Es decir, que la relación con el otro nos constituye como personas, según Paul Ricoeur, y esta relacionalidad con los demás nos hace esencialmente seres en relación. Y al referirse a la Virgen Santísima, dice este autor, Paul Ricoeur, que ella es esencialmente relativa a Dios, y este relacionarse de la Virgen con Dios, por medio de la cual relación ella está constantemente en la presencia de Dios y adquiere su ser como mujer, como madre de Dios, como creyente en Jesucristo, a partir de esa presencia divina con la que ella constantemente se relacionó en su vida terrena. Pero también dice de Fiores que en los textos del Concilio Vaticano II encontramos el interés que ponen los padres conciliares en la Iglesia, sobre todo en Cristo. En Cristo, que es cabeza de la Iglesia, durante los años 80, 1980 hasta el año 2000, en la teología católica se presenta la atención acerca de la Santísima Trinidad, en donde encontramos un auténtico florecimiento de los textos, de los libros, de los tratados de la Santísima Trinidad. Porque el camino que promueve el Papa San Juan Pablo II en su obra Tercer Milenio que está comenzando, compendia un año cristológico en 1997, un año pneumatológico dedicado al Espíritu Santo en 1998 y un año dedicado al Padre en 1999. Así pues, hasta el año 2000, el Papa dentro de la Iglesia ha promovido esta imagen trinitaria, al proponer como motivo de meditación, de predicación,
a Cristo en 1997, al Espíritu Santo en 1998 y al Padre Todopoderoso en 1999, a fin de descubrir en el año 2000 una profundización del misterio de la Santísima Trinidad, en donde en esos 4 años, 1997, 1998, 1999 y año 2000, resultó normal situar a María en relación con las 3 personas divinas. De modo pues que esta idea del Papa San Juan Pablo II de dedicar el año de 1997 a una reflexión exhaustiva acerca de Cristo, dedicar el año 1998 a una reflexión exhaustiva sobre el Espíritu Santo y dedicar el año 1999 a una reflexión exhaustiva acerca del Padre, a fin de desembocar en el año jubilar del año 2000 en una profundización de la reflexión del misterio trinitario. Dice De Fiores que en este contexto promovido por el Papa San Juan Pablo II, en esos años 1997, 98, 99 y 2000, resultó normal, resultó muy adecuado situar a la Virgen Santísima en relación con las 3 personas divinas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso fue una obra que realizó el Papa San Juan Pablo II en esos 4 años, 1997, 1998, 1999 y año 2000, y que a partir de esa opción propuesta por el Papa San Juan Pablo II, es normal situarnos frente a María Santísima en relación con las 3 personas divinas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos pues a dejar aquí la reflexión. Nos vemos el próximo miércoles, que ya será la penúltima clase, porque después viene la Semana Santa y estaremos todos tomando nuevas actividades pastorales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos. Señor. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos.